Les voy a leer un pasaje de este libro que es muy interesante, les recomiendo que lo lean, lo puse en la lista de lecturas sugeridas. La verdad que para empezar me parece un lindo libro, si bien tiene partes que son complejas, ¿sí? Pero es una linda lectura una vez que se embarcaron en este viaje tan interesante, ¿sí? Y habla justamente del viaje del loco, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Así que bueno, en el prólogo, no, el prólogo es de Enrique Eskenazi, pero en la introducción, que es de una señora que se llama, señora o señore, no sé, de una persona que se llama Laurence Warner Prost. Desconozco el género de esta persona, perdón si lo estoy generando mal, que habla justamente de la investigación y del trabajo de Jung en lo que es el tema del inconsciente colectivo y de la relación entre el consciente y el inconsciente, que son un poco los temas que exploran el mago y la sacerdotisa, justamente. Lara, si querés, ahí veo que Lara lo quiere comprar pero no lo consigue, se consigue en PDF. ¿Sí? Estaba bastante disponible en español en internet, si lo querés buscar, si lo querés chusmear antes de leerlo en papel, ¿sí? Y lo que dice justamente con respecto a Jung, dice, es verdad que fue el primero en descubrir y explorar el inconsciente colectivo y darle una importancia y un significado verdaderamente actuales, pero en última instancia no fue el misterio de este inconsciente universal en la mente del hombre, sino un misterio mucho mayor, lo que obsesionaba su espíritu y le condujo hacia esta investigación. Y esto era el misterio de la conciencia y su relación con el gran inconsciente, ¿sí? No es sorprendente, pues, que fuera él el primero en establecer la existencia de la mayor y más significativa de todas las paradojas. El consciente y el inconsciente existen en un estado de profunda interdependencia y el bienestar de uno es imposible sin el bienestar del otro. Esto es un poco también como este libro justamente hace foco en una perspectiva más bien junguiana y psicológica de lo que es el viaje del loco, que el viaje del loco es el recorrido de los 22 arcanos mayores de una manera secuenciada como para que los podamos entender de mejor manera y que entendamos cuál es el recorrido del alma, ¿sí? Pero justamente lo que dice es que esto representa un viaje inconsciente, un viaje simbólico, arquetípico, ¿sí? Y los arquetipos son comunes al inconsciente colectivo, a toda la humanidad. Entonces, digamos, no habla del camino de un alma en particular esta, sino del camino de todas las almas, de todas nosotros, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer primero que nada es ver uno por uno estos tres arcanos, qué símbolos tienen en la ilustración. Yo tengo el tarot Rider Waite, sí, pero algunos de los símbolos son comunes con el tarot marsellés, por ejemplo, o con otras barajas un poco más nuevas. Y bueno, la idea es que entendamos un poco de qué hablan, ¿sí? Y vamos a ver justamente el arcano 0, el 1 y el 2. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar. Primero vamos a empezar por el arcano del loco, ¿sí? El loco es el arcano 0 y un poco tiene como esta cosa del 0 de es el principio y es el fin. Si se fijan, el arcano del mundo, que es el último arcano, ¿sí? Y que está conectado justamente con este, que es el primer arcano si se quiere, pero también se dice que este arcano va a recorrer todas las fases del tarot, ¿sí? O sea que este es el personaje principal, si se quiere, de esta historia, que es el viaje del loco, justamente. Y justamente tiene un 0, porque se diría que no es un arcano numerado. Y tiene algo en común, me parece, con el hecho de que el mundo, que es la última carta, también tiene una especie de 0 o una figura redonda, bien grande, que está como circulando toda la carta, ¿sí? Pero bueno, cuando veamos esa carta vamos a ver bien en detalle qué simboliza, ¿sí? El loco, a ver, representa un alma que está recién encarnada y que embarca lo que es el viaje de la vida, ¿sí? Y los distintos estadios que atraviesa esa alma y esa conciencia en cuanto a conocer el mundo, ¿sí? Los tres primeros arcanos me parece son como mucho más abstractos de alguna manera que los que le siguen, porque los que le siguen, a mí por lo menos cuando yo empecé a aprender, me resonaban más con situaciones muy concretas o con cosas muy concretas de la vida
y me costó mucho entender estos 3 primeros arcanos, sobre todo porque no entendía bien qué significaban cuando los veía en una tirada, justamente. Y entender el viaje del loco me ayudó a interpretarlos, ¿sí? Yo tengo una anécdota medio loca con el loco, que bueno, justamente hoy lo estaba charlando con Mati en Twitter, con Mati Villarreal, que a él también le pasaron cosas muy flasheras con este arcano. Yo personalmente, cuando era muy chiquita, justo tenía mi primer tarot marsellés, tendría 13, 14 años, porque yo empecé a leer a los 15 años más o menos, pero empecé a explorarlo mucho antes. Y me acuerdo que mi mamá no estaba muy de acuerdo en que yo lea las cartas porque no le parecía algo como para chicos, un poco tenía razón, pero yo lo abordaba más desde la curiosidad y desde el juego. Obviamente no podía hacer lecturas en serio porque para eso capaz que hay que tener una perspectiva un poco más adulta, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba ordenando así mis cartitas y me faltaba esta, no la encontraba, no entendía dónde la había puesto y yo pensé que mi mamá me la había escondido. Entonces le fui a preguntar y mi mamá me dice, no, yo no te toqué las cartas, la verdad no tengo nada que ver. Yo estaba re enojada y yo había dejado las cartas, o sea, como el piloncito así de cartas, supónganse, todas ordenadas así en orden, justamente, y el mago hacia arriba. Y me puse a revolver todo, no encontraba, en una me fui, creo que me fui a cenar, dejé así las cosas, y cuando volví a mi cuarto, esto estaba así. Y yo como que me lo quedé mirando, dije, ¿qué onda? Yo dejé las cartas dadas vuelta para arriba, así cuando encontraba el loco, justamente lo guardaba y guardaba las cartas todas juntas. Entonces doy vuelta así y estaba el loco. Yo dije, actividad paranormal. Pero bueno, un poco me pareció una experiencia muy flashera que les quería contar y que me dejó como siempre pensando porque no entendí de qué vino eso. Si fue un duende, si vino alguien y me escondió la carta y después lo puso ahí. La verdad no sé, fue una experiencia muy rara. Pero esa es mi anécdota con esta carta que ya de por sí genera como mucho misterio y a veces sensaciones encontradas, ¿sí? Como les decía, el loco representa el alma recién encarnada y lo que van a ver con respecto a estas 3 figuras, ¿sí? Que es como una especie de trinidad, si se quiere, y que el loco es una figura que es más bien andrógina, ¿sí? O sea, yo no la veo como binaria, ¿sí? Ni masculina ni femenina de una manera significativa, y yo creo que esto es adrede. En cambio el mago y la sacerdotisa sí son de alguna manera claramente masculinos, o por lo menos con lo que uno concibe capaz generalmente con masculino, y el otro es claramente femenino o más bien con características que uno considera cis femeninas. Tengan en cuenta que esto es algo bastante antiguo, ¿sí? Y que también está pensado con mentalidades bastante antiguas. Ahora, por ejemplo, no sé si consideraríamos, como ya van a ver, el mago como un principio activo masculino y la sacerdotisa como un principio femenino pasivo, porque capaz ya no cuadra con la manera que nosotros concebimos el género. Esto para que quede claro, ¿sí? Pero bueno, justamente en pos de ser capaz más breve, voy a utilizar esos términos, ¿sí? Para que quede claro. Así que bueno, como les decía, el loco es el primer arcano y de alguna manera el último, ¿sí? Y que va a recorrer todos los estadios del tarot y se va a encontrar como con distintos personajes, y este viaje arquetípico es importante de entender porque justamente nos va a facilitar el tema de la interpretación, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco cuáles son los símbolos y los elementos que están en este arcano. Tenemos, como les decía, esta alma recién encarnada que tiene una bolsita. Yo siempre interpreté esta bolsita como que son el karma que viene a trabajar, ¿sí? Los aprendizajes que ya trae, digamos, de otras vidas. Tiene una flor que representa la pureza, ¿sí? El sol representa justamente la conciencia divina que viene a encarnar en este ser. Y si se fijan, en la parte inferior tiene un perrito, ¿sí? El perrito representa su instinto animal. Como verán, el loco está como bastante papando moscas, está como mirando para arriba y no está mirando muy bien hacia dónde va, que si se fijan, está como al borde del precipicio y como en un estado, si se quiere, de constante peligro, ¿sí? Como lo estamos todos, que en realidad, o sea, a veces nos sentimos seguros y capaz que estamos en peligro, digo, incluso en las situaciones que
más seguras nos parecen, justamente habla de este tipo de inconsciencia o de tranquilidad aparente, ¿sí? Y el perro, a ver, yo he leído dos interpretaciones al respecto. Les voy a decir a cuál adhiero, pero he leído dos interpretaciones. Primero, que el perro de alguna manera es el instinto animal que lo guía al loco, ¿sí? Y que de alguna manera instintivamente lo salva del peligro, ¿sí? También lo que he leído en otras fuentes, pero que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, esto es una herramienta filosófica, me gusta contar varias perspectivas. Se dice que como que el perro, al ser la conciencia animal, ¿sí?, lo está empujando de alguna manera a que siga adelante y se tropiece el loco. ¿Por qué digo que está bueno tomar las dos perspectivas? Porque esto es cierto, ¿sí? Muchas veces el instinto nos salva, pero también a veces nos precipita a situaciones que quizá no son las más iluminadas o las más elevadas. Así que bueno, elijan ustedes, porque este también es su camino, con cuál se quedan de estas dos interpretaciones, ¿sí? Pero la clave de esto es que el loco es un alma pura, ¿sí? O sea, está aún no contaminada de muchas experiencias y por eso también tiene este símbolo de la pureza, que es una flor, una rosa, que si ustedes se fijan también la podemos encontrar en varias iconografías de santos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta carta es el inicio de este viaje arquetípico, ¿sí? Y vamos a decir que en todos los estadios el loco se va a encontrar con estas situaciones, ¿sí? Con lo primero que se va a encontrar justamente es con el mundo y sus principios, ¿sí? Y por eso estas dos cartas está bueno aprenderlas juntas, porque entendiendo a una entendemos a la otra, ¿sí? Primero que nada tenemos el mago, ¿sí?, que como verán es una figura que se entiende que tiene características físicas masculinas, ¿sí? Y acá, por ejemplo, ya vemos un contraste bastante marcado porque tenemos un hombre y una mujer. Empecemos por ahí, ¿no? Después tenemos una escena de día y una escena de noche. Ya estamos hablando de un dualismo bastante claro y bastante literal, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, lo que nos está señalando el mago con este gesto... Hola, Virgi, ¿cómo andás? Acá lo que está hablando es, como es arriba, es abajo, ¿sí? El principio de correspondencia. Y concretamente este arcano lo que representa también es el principio del mentalismo, que es justamente el principio creativo de la mente, ¿sí? Si se fijan, también tiene el báculo de Hermes y tiene un símbolo de infinito que también habla del potencial infinito de su creación, ¿sí? Entonces el loco, cuando entra al mundo, primero que nada se encuentra con que él mismo crea sus circunstancias, más allá de, digamos, su falta de experiencia,